Nos gusta el resultado, pero no nos gusta pagar el precio por tener el resultado. El modelo de crecimiento de la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos, capítulo 9, versículo 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y aquí quiero que veamos varias cosas interesantes. Hace varios días que estoy pegado en este versículo. Un día, sin querer queriendo, lo encontré, como decía el chavo. Y me quedé atrapado en eso. Yo sé que existen muchos modelos de crecimiento. Sé que existen muchas estrategias para el crecimiento de la iglesia. Sé que usted puede ir a una librería cristiana y encontrar muchos libros acerca de iglesia crecimiento, estrategias para crecer, 10 principios para crecer, 4 principios para que una iglesia sea exitosa. ¿Cómo hacer que una iglesia sea una mega iglesia? Hay un montón de libros, hay un montón de materiales, hay un montón de congresos y de seminarios. Y no digo que eso esté malo, o no digo que eso es pecado, o que está mal. Digo que muchas veces la iglesia nos enfocamos más, casi la iglesia incluso ha caído a tal punto de usar estrategias comerciales. Para alguna iglesia, Disney es el referente. Entonces hay que usar como una estrategia de Disney, tener las mejores butacas, tener el aire acondicionado. Muchas veces pensamos que nuestro referente son los Cinejoy, nuestro referente es la tienda tal y cual, no voy a nombrarla porque no nos bendicen, no voy a hacer publicidad gratis. Entonces, a veces la iglesia usa estrategias y modelos comerciales que se usa en el mercado, en el mundo, ¿cierto? Para poder que la iglesia captar, así como una empresa o una tienda comercial trata de captar a los clientes. A veces la iglesia ha caído y ha buscado esas mismas estrategias y ha entrado esa estrategia dentro de la iglesia. Pero no se trata de una estrategia. No se trata de un modelo. No se trata de una manera de hacer. Sino que el libro de Hechos capítulo 9, 31 nos enseña cómo la iglesia crecía. Insisto, no digo que eso sea malo. Solo que hemos puesto los ojos confiados en la estrategia. Hemos puesto la ficha en la estrategia. En la visión celular, en las casas de paz y tantas estrategias, tantas formas que hay, ¿cierto?, para poder trabajar de alguna manera para que la iglesia crezca. Distintos modelos, distintos movimientos, distintas corrientes. Y vamos de una, estamos en una y después vamos a otra y después vamos a otra. Como no resultó esta, hagamos esta otra. Pero la Biblia dice que no es con espada. La Biblia dice que no es con ejército. No se trata de tu espada. No se trata de tu ejército. Se trata de mi espíritu, dice el Señor. Y la iglesia crecía porque estaba el Espíritu de Dios en medio de ella. Quiero que nos enfoquemos en este versículo de Hechos 9:31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea y Galilea y Samaria,
se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Quiero que identifiquemos algunos elementos interesantes que podemos encontrar en este versículo. Un elemento que sale es que tenían paz. Segundo, eran fortalecidos, o sea, edificados. Tercero, vivían, dice, en el temor ¿de qué? Del Señor. Cuarto, había crecimiento, que es el resultado. Y 5, eran fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Es decir, contaban con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no lo estaban haciendo por fuerza humana. El crecimiento no venía porque era la estrategia más atractiva, más interesante, sino que contaban con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y este año necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso estamos orando. Por eso estamos doblando nuestras rodillas. Por eso estamos clamando al Señor. Porque necesitamos de su ayuda. Porque nuestras fuerzas se acaban. Porque nuestras ideas se terminan. Porque como no resulta, viene el desánimo, la fatiga, el cansancio, porque lo hacemos por nuestra fuerza. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios nos ayude, Él va a renovar nuestra fuerza, Él va a hacer la obra, Él se va a anticipar y nosotros solamente vamos a ir avanzando porque el Espíritu Santo es el que abre camino. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de hermanos tenía esta iglesia? Mira, hablemos de la iglesia. Hablemos de las características de esta iglesia de Judea, de Galilea y Samaria. ¿Te suena parecido? Y seréis testigos, dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se incluye Galilea. Es decir, la iglesia comenzó ¿a qué? A expandirse. O sea que el poder del Espíritu Santo de Dios que viene en nosotros, que llena nuestra vida, tiene un propósito. El propósito es que seamos testigos. ¿Para qué? Para ir a predicar, para que el evangelio se expanda. ¿Sabe que yo leía un comentario y decía que desde el que comenzó la iglesia, que fue en el día de Pentecostés, hasta cuando Pablo muere, fueron solamente 38 años. Mira lo que hizo la iglesia en 38 años. Yo voy a empezar en mi casa, personalmente, a leer capítulo por capítulo el libro de Hechos. Porque en una forma quizás sobrenatural o indicada por Dios, me está cautivando el libro de Hechos. Muchas veces lo he leído, pero en este tiempo me tiene cautivado. ¿Cómo una iglesia en 38 años hizo que el evangelio corriera por todo el mundo? Y nosotros tenemos 100 años de iglesia, la iglesia chilena, y todavía no podemos lograr que Chile sea para Cristo. Es bueno preguntarse, es bueno saber qué es lo que había en esa iglesia, qué es lo que marcaba la diferencia. Dice que ellos tenían una condición, dice que ellos estaban en paz. La iglesia se encontraba en paz. Pero debo aclararte que en los pasajes del capítulo 9, los primeros versículos, hablan acerca de Saulo,
hablan los pasajes anteriores, 8 y 7, hablan que la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, cuando Pablo, ¿cierto? Cuando escribe Lucas el libro de Hechos, y dice, y las iglesias, ¿cierto? Entonces las iglesias de Judea y Galilea y Samaria estaban en paz, no significaba que no había persecución, no significaba que no había problema. Se había calmado porque se había convertido Saulo, que era el gran perseguidor de la iglesia. Pero la iglesia siguió siendo perseguida. La iglesia aún estaba latente la persecución de los cristianos. De hecho, el mismo Pablo, posteriormente a su conversión y al desarrollar su ministerio, fue perseguido. O sea que aunque la iglesia dice vivió en paz, aún así no estaba exenta de problemas. A veces creemos que un avivamiento se van a ir todos los problemas. A veces creemos que una iglesia que entra en un proceso de avivamiento, de búsqueda, donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde hay evidencia, donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay poder, donde hay manifestación de los dones, donde la gente se convierte, donde hay convicción de pecado. Tenemos la sensación que si entramos en esa temporada, todos nuestros problemas se terminarán. Ya no nos van a atacar, ya no nos van a perseguir, ya no van a suceder los problemas de división, de situaciones del hermano con el hermano, de situaciones del entorno, ¿cierto?, cotidiano de una iglesia. No. Los ataques se intensifican. Cuando tú empiezas a buscar, cuando tú determinas a buscar en forma personal, acercarte a Dios, los problemas comienzan a aumentar. Porque como decíamos el otro día en el discipulado del viernes, Satanás no quiere que tú busques a Dios. O sea, él, por el hecho de que hoy usted esté aquí, él no está contento. Seas creyente, seas cristiano, vengas por primera vez con nosotros, estés recién escuchando esta palabra, aunque lleves 15, 20, 30 años del Evangelio y tú te determinas de verdad a rendirte al Señor y buscar al Señor de todo el corazón, ¿cierto? Él no va a querer que tú busques a Dios. Él no va a querer que tú ames a Dios. Él no va a querer que la imagen de Dios en ti, la gloria, Cristo, la esperanza de gloria, habite en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu vida personal, y menos en la iglesia. La iglesia se encontraba en paz, pero no exenta de persecución. Siempre está detente. Pero este pasaje dice, pero ellos, ¿cierto? Ellos tenían paz. ¿Cómo es posible tener paz en medio de una crisis? ¿Cómo es posible tener paz en el corazón en medio de una dificultad? Y es porque la paz no es algo natural. La paz que enseña la Escritura no es algo natural. La paz que el Señor da es sobrenatural. Por eso dice, mi paz os doy, ¿cierto? Y esa paz el mundo no la entiende. Por más que tú pienses, por más que trates de darle vuelta, por más que tú puedas razonar. No sé si usted ha estado en funerales o en velorios cristianos y usted y uno ve y dice, pero esas personas están tranquilas. Pero esas personas no es que no tengan dolor en su corazón. No es que no hayan llorado por la pérdida de un ser querido. Y uno dice, ¡ay, qué paz! O cuando van a tu casa, el vecino, la vecina, un amigo, un compañero de trabajo, y entra a tu casa y dice, ¡ay, qué paz se siente aquí! Oye, y a veces uno dice, pero oye, ¿cómo tú estás tan tranquilo? Si estás viviendo, te quedaste sin trabajo, ¿cómo estás viviendo tan tranquilo?
Oye, pero si tu esposo, tu esposa, tu hijo está enfermo, ¿cómo tú puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes tener paz en tu corazón? Porque esa paz que recibes no es una paz del mundo. No es algo natural. Es algo que Dios pone en nosotros. A pesar que la iglesia estaba creciendo, se estaba expandiendo, había un movimiento, la iglesia estaba creciendo, había avivamiento, compartían, como dice el domingo pasado la pastora, los unos por los otros, no había necesidad, cierto, había comunión, se compartían, traían a los pies de los apóstoles las propiedades, se compartían unos a otros, se añadían cada día los que iban a ser salvos, dice la Escritura. Había un tremendo movimiento, estaban los dones espirituales en la iglesia de Corinto, estaban todos los dones funcionando, poderosos, tremendos. Pero aún a pesar de eso, la iglesia no estaba exenta de sufrir ataques, de sufrir problemas, de vivir situaciones. Por eso Pablo escribe las cartas a la iglesia cuando viene el movimiento judaizante y quiere intervenir, sacar a los creyentes. Cuando vienen las otras corrientes filosóficas para hablar acerca de esto, de que la corriente filosófica con respecto a que Jesús no era un ser, digamos, espiritual, no era Dios, era solamente un profeta, un hombre. La iglesia no está exenta de eso, pero sabe, la iglesia tenía paz. El libro de Gálatas habla de eso, porque la paz que puede tener la iglesia es un fruto del Espíritu, no es tu fruto, no es un fruto de la carne, es fruto del Espíritu. Mira la palabra paz que viene del griego, Irene, que de ahí viene Irene, que es una diosa, Irene, significa unir, juntar, entretejer. Y este término que usa aquí, este pasaje, Pablo, ¿cierto? Esto que está sucediendo aquí en la iglesia, en el libro de Hechos, verso 31, está hablando de esa paz Irene, esa paz que une, esa paz que junta, esa paz que entreteje. Y ese término se usa, tiene una connotación después de la guerra. Se usa este término cuando un país, una ciudad, una nación ha estado en guerra y termina la guerra. Ese periodo post de guerra, cierto, ese periodo de paz es Irene, porque ese es donde la guerra dividió, donde la guerra separó, donde la guerra dispersó, cierto, viene ese tiempo de paz, que es donde se reúnen, donde se entretejen, donde se juntan. El término paz en hebreo es shalom y significa libertad de problemas. También denota unidad, solidez en el sentido más amplio. Es una prosperidad en el sentido espiritual. Tiene que ver con solidez, con unidad y con un bienestar espiritual. Por eso es que, escúchame, iglesia. Si hay una iglesia que no está unida, si hay un cuerpo que no está unido, no va a tener paz. Si no hay unidad, no hay paz. Y el miércoles hablamos de eso. Yo lamento que usted no está los miércoles porque Dios está hablando cosas poderosas. Y la pastora me decía, eso que tú enseñaste, ministraste el miércoles, era para haberlo predicado el domingo. Maní, se lo perdieron. Yo sé que algunos trabajan y algunos me avisaron, pero el que podía estar y no estuvieron. Entonces, en una iglesia donde no hay unidad, nunca habrá paz.
Y nunca, para aquel que nunca quiere unirse, que nunca quiere estar en armonía, que nunca quiere estar unánime, si esa persona, ese creyente, ese miembro de la iglesia, no quiere estar unido, nunca va a tener paz. Entonces esta iglesia dice, esta iglesia vivía en paz, las tres iglesias estaban en paz, no porque se había acabado la persecución, sino que porque estaban siendo uno. Amén. Y en esa unidad de acuerdo, ellos podían vivir en paz. Lo mismo pasa en un hogar, lo mismo pasa en una familia. Si en el hogar hay paz, entonces es más fácil enfrentar las crisis, es más fácil enfrentar las diferencias, es más fácil salir juntos a flote. El Salmo 133:1. Salmo 133:1 dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. En otra versión dice vivir juntos y en unidad. No hay nada más bonito, Diego. No hay nada más precioso que vivir, estar juntos y vivir en armonía. Porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna, dice el otro versículo. El miércoles hablamos de este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y hablaba acerca del día. En aquel día de Pentecostés, decía. Estaban todos los discípulos unánimes y juntos, decía. Y parece como redundante, ¿no? Decir unánime y juntos. Porque nosotros entendemos que el estar unánime es porque estamos juntos. Y el Señor me hizo quedar pegado de eso. Yo dije, unánime, juntos. El Señor decía, es lo mismo, no vas. No es lo mismo, decía. Aprendíamos. Porque usted hoy estamos juntos, ¿no? Usted está junto, estamos juntos, ¿cierto? Juntos significa cuando dos personas o más, sea una persona, sea una cosa, sea un animal, ¿cierto? Están cerca, están pegados uno al otro. Eso es estar juntos. Hoy estamos juntos. Pero estar unánimes es distinto. Porque estar unánime en la raíz de la palabra original es una misma mente. Entonces usted puede estar junto, por ejemplo, Rosita puede estar junto con Jaime, pero Jaime puede estar pensando, ¿será muy larga la predicación? O la Rosita debe estar, ay, se me quedó la plancha. Están juntos, pero no están unánimes. No significa que podamos estar juntos de que estamos unánimes. Entonces, ¿cuándo, dónde, cómo se manifestó el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo, cómo se manifestó la presencia de Dios? Es cuando estamos unánimes y juntos. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que estemos unánimes y juntos. Anhelando lo mismo. ¿Usted ha visto ese pasaje que dice, oh, perdone. Yo quisiera moverme, pero esto me limita. Y como estamos grabando, para que después usted lo pueda ver en YouTube, entonces por eso. Sorry. Hago sufrir a Josía.
Estábamos, dice, unánime y juntos. Están en una misma mente. Es decir, pensando lo mismo, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo anhelo, en un mismo querer, en un mismo avanzar. Donde va uno, vamos todos. Y si hay que pegarle, vamos a pegarle todos. Como éramos cuando niños, el grupo de amigos, los 10, los 15, los 5, los 8, donde iba uno, ahí íbamos todos. Y si a uno de ellos le pegaba, allá íbamos todos a defender. Entonces el Espíritu de Dios se va a manifestar en la iglesia. Va a haber un mover del Espíritu. Cuando tú y yo anhelemos la misma cosa. Cuando estemos dispuestos a venir a orar a este lugar. Cuando vengamos a clamar, cuando hay una convocatoria, cuando la pastora, el pastor nos dice, cierto, gracias. Nos dice, este día nos vamos a conectar todos. Este día vamos a orar todos. Este día vamos a venir a orar. Este día vamos a ayunar. Este día. Y ustedes, es que yo justo tenía un asado. Tanta flojera. Así es. Entonces, no esperes que Dios se manifieste, pues. No esperes que venga un movimiento, que la iglesia crezca en todo sentido, en espiritual, numérico. Si tú no estás dispuesto, porque eso no se trata de uno. La iglesia creció porque el pastor estaba en unidad con la pastora. Es como duermen juntos, comen juntos, vienen a la iglesia juntos, para todos lados andan juntos, porque tengo que llevarla, porque no sabe manejar, vamos juntos. Dios se va a manifestar. Sino que la iglesia ese tiempo era porque todos los miembros estaban en un mismo sentir, estaban en una misma forma de pensar. Dice que bello es, dice el Salmo 133, qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y armonía, en el área musical, si me baja un poquito la música, Berna, por favor. La armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenan a la vez. Eso es armonía. Gracias, porque estoy peleando con la música. La armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más. Eso es la armonía. La Biblia dice en Corintios, dice que sin amor, si no hay amor, es como címbalo que retiñe. O sea, esto no tiene ni un sentido, hermano, ni un sentido. La armonía es cuando dos notas se unen y producen algo melodioso. No les canto porque no van a escuchar melodía de mí. En el término del concepto de diseño gráfico y en las artes, se llama armonía a la combinación de elementos de forma equilibradas sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiado. O sea, todo está en un balance, ¿cierto? Todo está, nada más resalta una cosa o resalta otra, sino que todo está de tal manera colocado, ordenado, con el color preciso, para que eso, ¿cierto?, combine y sea agradable a la vista. ¿Qué tiene que ver con eso, pastor? Mucho. Porque la armonía en la Biblia se define como la unión, la fraternidad. Armonía es la virtud que trae paz al alma, ya que lleva consigo la bendición y la vida eterna entre los miembros del cuerpo de Cristo. Salmo 133:1 dice, qué bello es ver a los hermanos
juntos y en armonía. Versículo 2, porque es allí, o sea, en esa condición, en la condición del acuerdo, en la condición de la unidad, en la condición de querer una misma cosa como iglesia, es que Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. O sea, una iglesia va a ser bendecida y una iglesia va a caminar en vida eterna cuando su iglesia, cuando mi iglesia, cuando tu iglesia camine en unidad y en acuerdo. La armonía, la unidad, el estar unánime, el estar en paz, no ocurre solamente con alinearme con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Ahí estoy unimogre con Dios. Pero si estás en discordia con tu hermano, no sacas nada con estar en unidad con Dios. El estar unánime, el estar en paz, no solo con Dios, sino que debemos estar también con los hermanos, con los semejantes. Entonces, el estar alineado con Dios, tu vida alineada con Dios, buscando a Dios, amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, eso va a traer paz a tu vida. A pesar de lo que usted y yo podamos estar experimentando, viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de lo adverso, a pesar de lo imposible, a pesar de que no veas la luz en el camino, aunque veas que las puertas no se abren, aunque a pesar de lo que tú creías no está sucediendo. Pero tienes paz en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, si estás viviendo en unidad, estás viviendo en armonía, estamos una iglesia unida, vamos a tener paz. Y a pesar de lo que venga, nos va a mantener unidos. Porque la unidad no es por lo externo, no es por lo que tenemos o no tenemos. Lo que nos une es una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Cristo. Eso está por sobre toda diferencia. O sea, no debemos, sí va a haber diferencia entre nosotros. Y a lo mejor hay cosas que a ti no, hay cosas que mías que a ti no te gustan. Así como hay cosas tuyas que a mí no me gustan. Pero yo voy a pasar por sobre esas diferencias. Hay cosas que me molestan. Hay actitudes que me molestan, como quizás tengo actitudes mías que a ti te molestan. Pero yo voy a cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Yo voy a preservar la unidad. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia no puede estar en dos bandos. La iglesia es una sola. La iglesia es nuevo comienzo. Aquí no están los de Wynn, aquí no están los de San Bernardo, y aquí no están los de Puente Alto. Sácate ese lenguaje de la boca. Sácate ese lenguaje. Porque podemos vivir en distintas comunas, pero aquí somos un solo cuerpo. Y donde va uno, vamos todos. Porque llegará el día que vendrá gente de la Cisterna, gente de Pudahuel, gente de Cerro Navia, gente de Santiago Centro, centro de La Pintana. Y usted va a decir, ¿dónde está lo de La Pintana? Aquí está, allá atrás de La Pintana. Lo de Vitacura aquí adelante. Por eso Pablo decía que no había griego, ni hebreo, ni romano, no había mujer, no había hombre. En Cristo somos solo uno. Vivimos en distintas comunas, claro que sí, pues. Si cada uno vive en distintas comunas. Pero en Cristo somos uno. Entonces, mi responsabilidad como iglesia, como pastor, mi responsabilidad es preservar la unidad de la iglesia.
Yo no puedo hacer diferencia. Yo no puedo hacer, y por favor, les pido, jamás nunca, no digo que lo hagan, pero yo les quiero pedir de acá, jamás nunca nos pongan entre la espada y la pared. Nunca nos presionen a decidir por lo de Puente Alto o San Bernardo. ¿Quién quiere usted? ¿A quién ama más usted? No me lleve a ese punto. Porque nosotros amamos por igual, sea de San Bernardo, sea de Buin, sea de Puente Alto, de la Florida, de donde usted venga y donde usted esté. Sea que usted no se congrega nunca y está escuchando, sea donde estén. Amén. Los amamos igual, amén, en la misma medida de amor. Entonces, lamentablemente, por la hora no podré desarrollar los otros puntos, pero el próximo domingo, a esta misma hora, en este mismo canal, vamos a desarrollar los siguientes puntos. Pero si queremos ver una iglesia avivada, una iglesia que crezca, que crece, ¿cierto? Que avanza, creciendo en lo espiritual, en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en la santidad de Dios, en la integridad de la iglesia. Si queremos ver crecer la iglesia en números para que estas sillas no estén vacías, sino que estén llenas. Y tengamos que poner más sillas, hermano. Grande fue nuestra fe, compramos 120 sillas. Tenemos que mantenernos unidos en la unidad, deseando lo mismo, anhelando lo mismo, buscando lo mismo, buscando el mismo acuerdo, pensando en la misma cosa, teniendo esa misma fe, de que creer de que Dios va a estar con nosotros. Dios va a proveer. Dios va a traer la provisión. ¿Sabe cuándo Dios trajo la provisión? Y hoy día en la mañana, sapeando, escuchando otra iglesia, otro ministerio, habló algo súper interesante. No, ayer, en una predicación de otro ministerio. La pastora decía, ¿cuándo llegó la provisión? Y tomó el ejemplo de Abraham con Isaac, cuando fueron a llevar, ¿cierto? Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. ¿Sí? Y toma Abraham, ¿cierto? La leña, todo, y va con su hijo al monte a presentar el sacrificio que Dios le había pedido. Y Abraham le dijo, Isaac le preguntó a su papá, ¿a dónde vamos? Y Abraham le dijo, vamos a adorar al monte. Y cuando estemos adorando, Dios traerá la provisión. Y eso a mí me hizo de no preocuparme por la provisión. Porque a veces decimos, ay, ¿a dónde voy a sacar? Hay que pagar esto. Se viene esto otro. ¿Y a usted le pasa? Pues? Ay, esta cuenta se viene, hay que pagarla, no tengo. ¿De dónde saco? ¿De dónde saco para la universidad? Y nos olvidamos de ir al monte. Nos olvidamos del Dios de la provisión. Y nos vamos al monte a adorar. Adoramos al cajero automático. Y nos vamos primero a Dios, al Dios de toda provisión. Entonces lo primero, si falta provisión, hay que ir al monte, hay que adorar. Abraham dijo a Isaac, vamos a ir a adorar. Y Dios traerá la provisión. Entonces, ¿qué hay que hacer, iglesia? Buscar a Dios, adorar. Si mañana nos vamos a conectar. El miércoles estábamos solo aquí. Iba a ser las 8 de la noche. Y estábamos los tres porque no vino Bernabé por tema de trabajo.
Estábamos los tres para eso, estábamos los cuatro, ya ni me acuerdo. Pero estábamos aquí y con la pastora decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, bueno, lo que decidimos, lo que dijimos, venga uno, no venga ninguno, estemos los tres, estemos los cuatro vamos a orar, los cuatro vamos a adorar, los cuatro vamos a clamar por un avivamiento, por un despertar. Y de repente ya habíamos a empezar. Y llega Rodrigo con Claudia. Mira, Rodrigo, o sea, perdón, lo digo no de forma despectiva. Rodrigo es nuevo, pues si él tú no asistías a una iglesia, vino a orar, pues, hermano, con su esposa. Y lo que Rodrigo no sabe es que nosotros con Claudia, el primer domingo, el miércoles, comenzamos a orar por las familias, pues. Y el siguiente miércoles llega Rodrigo. Llegó Rodrigo, llegó Claudia, llegó Natalia con su hija. No aplaudan porque es para dar vergüenza. Llegaron los nuevos y los antiguos. Créame que no sentíamos vergüenza. Bueno, la única que también llegó fue Cintia que llegó. Pero, y Rosita que también llegó. Llegó Rosita. Amén, estábamos contentos. Y cuando terminó dijimos, ¡uy! Llegó la Rosita. ¡Qué victoria! Gloria a Dios, venció. Porque cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú tienes sed de Dios, cuando tú quieres que las cosas ocurran, cuando tú quieres que las cosas sean diferentes, cuando tú quieres que la presencia de Dios venga y sane a un enfermo, liberte a un endemoniado, restaure a un matrimonio, se convierta a alguien que no conoce al Dios, entregue su corazón a su vida al Señor. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y si tú ves que ahí está el Señor, mira, yo he conocido gente, mira hermano lo que te digo, es como pegarle un charchazo. Yo el otro día tenía ganas de charchetear a alguien, pero el amor pastoral puede más, el amor más fuerte. No voy a dar nombre para que no. Pastor, yo reconozco en usted la autoridad. Pastor, yo veo en ustedes que hay un respaldo. Pastora, ¿sabe que yo veo en ustedes que hay autoridad y hay un respaldo? Pastor, ¿sabe que nosotros escuchamos al pastor tanto, le empezamos a ofrendar a ese pastor y sabe que el otro día salió en Chilevisión que era un estafador? Pero usted es un hombre de Dios. Yo tenía que decirle, ¿qué andáis buscando en otros lados? Amén. Si tú reconoces autoridad, si tú reconoces que aquí está Dios, ¿qué andáis viendo en otros lados? ¿Saben cuál es el problema? Que hay muchos que reconocen la autoridad, pero no quieren sujetarse a la autoridad. Son rebeldes. Entonces tienen revelaciones, tienen sueños y la cuestión y la cosa, y sueñan todos los días, y relación. ¿Por qué Dios no le revela que tiene que sujetarse? Amén. ¿Te das cuenta? Entonces si tú tienes convicción de que aquí está Dios, de que aquí hay una palabra de Dios, de que aquí yo he visto que los pastores son honestos. Amén. De que portan algo, tienen algo, no sé qué. Alguno puede ser nuevo y puede decir, yo no sé lo que tiene usted es chistoso nomás. Hay gente nueva que me dice, usted pastor es distinto a los demás pastores porque usted es chistoso. No sé si es un halago o un... Si tú reconoces algo si tú ves que en este lugar hay bendición, entonces tú vas. Y si tienes que tomar micro, tomo. Pero llego ahí a orar. Llego a buscar la presencia de Dios. Porque hay un anhelo. Hay gente que viene de las Vizcachas, hermano. De las Vizcachas viene. Y qué lindo verla el día miércoles. Hay otra hermana que Dios hizo un milagro, hermano.
Dios hizo un milagro. Ella es calladita. Estaba por acá, pero está calladita. Siempre la saludo como nueva porque siempre me confunde porque llega con lente oscuro, llega con algo que yo digo, ¿es nuevo o no es nuevo? Y Dios le ordenó los horarios. Dios le cambió después de algo que parecía tan terrible, ¿o no? Que la pusieron en una función que nadie le enseñó, nadie la capacitó. Fue terrible esos días. Y ese día domingo hablamos y oramos y declaramos la justicia de Dios, el orden de Dios. Por eso que ahora está viniendo los domingos, pues. Arreglar es cosita. Cuando hay hambre de Dios, las cosas ocurren. Póngase de pie. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Más allá del método, más allá del plan, más allá de la estrategia, más allá de lo que se nos puede ocurrir atractivo para hacer. Si estamos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en querer que tu familia se convierta, en querer que llegue el tiempo que tu esposo se entregue al Señor de todo corazón. Los más porfiados, los más duros,